Escuchar a mi propio hijo llamarme tacaña frente a su esposa por unos tenis caros de su infancia me rompió el alma. Soy Herminia, de 69 años, telefonista jubilada. Él no sabe que guardo el precio de su vida en una vieja caja. La tarde del domingo transcurría como tantas otras en mi comedor pequeño, donde el aroma a caldo de pollo con cilantro todavía flotaba en el aire. Había pasado la mañana entera limpiando los muebles de madera y sacudiendo el polvo de las repisas, queriendo que todo luciera perfecto para la visita de mi único hijo, Gustavo, y su esposa, Silvia. Quería que se sintieran cómodos, que sintieran el calor de un hogar que, aunque humilde, siempre los recibía con las puertas abiertas de par en par. Pero a veces, el esfuerzo no basta para llenar los vacíos del orgullo y de la desmemoria. Gustavo se sentaba en la cabecera, cruzado de brazos, luciendo un reloj dorado que brillaba bajo el foco amarillento del techo. A su lado, Silvia revisaba su teléfono celular con un aburrimiento que no se molestaba en disimular. Ella vestía una blusa de seda impecable y zapatos de tacón que hacían un ruido seco y molesto cada vez que movía los pies. Yo me mantenía al margen, sirviendo el café de olla en las tazas de cerámica que me habían regalado hace 20 años, tratando de mantener una conversación ligera sobre el clima o los vecinos de la cuadra. La plática, sin embargo, pronto se desvió hacia el dinero. Gustavo acababa de comprar un automóvil del año y no perdía la oportunidad de restregar el costo de las mensualidades, como si el valor de una persona se midiera por el tamaño de sus deudas. Silvia sonreía, asintiendo con condescendencia, y de vez en cuando lanzaba una mirada despectiva a las cortinas remendadas de mi ventana. Yo los escuchaba en silencio, contenta en el fondo de que a mi hijo no le faltara nada, pero con un nudo en la garganta al ver en lo que se estaba convirtiendo. El ambiente se tornó denso cuando Gustavo comenzó a recordar sus años de escuela primaria. Hablaba de sus antiguos compañeros, de aquellos que ahora tenían negocios propios o puestos importantes en el gobierno. Yo asentía, recordando también a esos muchachos, a los que vi crecer en el mismo barrio de calles empedradas y banquetas rotas. ¿Te acuerdas de Mauricio, mamá?, preguntó Gustavo, dando un sorbo a su café. El hijo de la señora de la papelería. El otro día me lo encontré en el centro comercial. Traía unos zapatos importados de no sé cuántos miles de pesos. Y pensar que en la escuela él siempre estrenaba los mejores tenis, los que tenían luces en los talones, los de las marcas que salían en la televisión. Sí, lo recuerdo, respondí con suavidad, acomodándome el delantal sobre el regazo. Un muchacho muy educado. Gustavo soltó una risa amarga, un sonido seco que me erizó los pelos de los brazos. Dejó la taza sobre la mesa con demasiada fuerza, haciendo que el café se salpicara sobre el mantel que yo misma había bordado a mano. Educado tal vez, pero sobre todo a él sí lo consentían, dijo mi hijo, mirándome con unos ojos cargados de un resentimiento que yo no alcanzaba a comprender. No como a mí. Yo tenía que ir a la escuela con esos tenis genéricos de hule que vendían en el mercado de la esquina. Unos tenis corrientes que me rompían las medias y me hacían amoyas en los talones. Todos los muchachos se burlaban de mí en el recreo, me decían el descalzo. Silvia soltó una risita burlona, tapándose la boca con la mano enjollada. «¡Ay, Gustavo! No seas exagerado», dijo ella, aunque su tono era de todo menos compasivo. «Seguro tu mamá hacía lo que podía». «¿Lo que podía?», replicó Gustavo, alzando la voz y clavando su mirada en la mía. «No, Silvia. Mi mamá trabajaba todo el día en la central telefónica. Ganaba su buen sueldo y aparte hacía costuras por las noches. Dinero había. Lo que pasa es que siempre fue una tacaña. Le dolía gastar un solo peso en mí. Prefería guardarse la plata debajo del colchón antes que comprarme unos tenis de marca para que su hijo no fuera la burla de todo el salón. Fuiste bien agarrada, mamá. Bien tacaña». El silencio que siguió a sus palabras fue tan pesado que casi podía escucharse el latido de mi propio corazón cansado. Sentí un golpe helado en el pecho, como si me hubieran arrojado un balde de agua con hielo en pleno invierno. Las manos me empezaron a temblar debajo de la mesa y tuve que apretar las faldas de mi vestido para que ellos no notaran mi flaqueza. Miré a mi hijo, al hombre que había cargado en mis brazos, al que le había limpiado las lágrimas
y por el que había pasado noches enteras sin pegar el ojo, temiendo que el siguiente suspiro fuera el último. Lo miré y vi en su rostro una mezcla de soberbia y un rencor infantil que me pareció monstruoso. Frente a él, su esposa sonreía con esa superioridad de quien se cree libre de las miserias del pasado. En ese momento, una oleada de recuerdos me golpeó la mente con la fuerza de un huracán. Recordé las noches de tormenta en nuestra antigua casa de adobe, cuando el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el pecho de Gustavo comenzaba a silbar. Ese silbido maldito, como el de una tetera hirviendo, que a mí me quitaba el sueño y me llenaba el alma de terror. El asma, esa palabra que para nosotros era sinónimo de angustia, de farmacias nocturnas y de deudas que parecían no tener fin. Recordé las veces que tuve que correr con él en brazos bajo la lluvia, envuelto en una cobija de lana, buscando un taxi que no quería parar en nuestro barrio humilde. Recordé el rostro de los médicos del Hospital General, hombres cansados que me miraban con lástima mientras me entregaban recetas médicas con nombres de medicamentos que costaban más de lo que yo ganaba en una quincena completa en la central de teléfonos. ¿Tacaña? ¿Agarrada? Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como un eco maligno. Él recordaba los tenis de marca, las luces en los talones, la vanidad de la ropa nueva, pero su memoria había borrado convenientemente el costo de su propia respiración. Había olvidado, o quizás nunca se había enterado, de lo que costaba mantener el aire dentro de sus pulmones de niño enfermo. No quise discutir. No quise gritarle que por culpa de sus pulmones dañados, yo pasé años enteros desayunando solo un vaso de agua tibia con una pizca de azúcar para que el pan alcanzara para él. No le recordé las jornadas de 16 horas en la central telefónica, pegada a un tablero de clavijas, con los oídos zumbando de cansancio, para luego regresar a casa a coser ajenos hasta que la luz del sol se colaba por la ventana. No le dije que mis propios zapatos tenían las suelas perforadas con cartón para que el frío de la tierra no me calara los huesos. Me levanté de la silla despacio, apoyando mis manos nudosas en el borde de la mesa de madera. Mis rodillas protestaron, pero me mantuve firme, con la espalda derecha y la cabeza en alto. No derramé una sola lágrima frente a ellos. La dignidad que me había sostenido durante tantos años de viudez y de trabajo no iba a doblarse ahora ante la ingratitud de mi propio fruto. Con su permiso, dije con una voz que sonó extrañamente tranquila, casi espectral. Voy al baño un momento. Silvia ni siquiera me miró. Siguió entretenida con las uñas de sus manos. Gustavo solo hizo un ademán de desdén con la mano, como restándole importancia a mi retirada. Caminé por el pasillo estrecho, esquivando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. En una de ellas, Gustavo aparecía de unos 8 años, sonriendo a la cámara con sus dientes de leche incompletos. Llevaba puestos unos tenis de lona blanca, sencillos, limpios pero desgastados de las puntas. Recordé perfectamente ese día. Habíamos ido al parque después de una de sus peores crisis de asma. Él estaba feliz porque podía correr un poco sin ahogarse. Yo estaba exhausta, con los ojos hinchados por la falta de sueño y la billetera completamente vacía, pero feliz de verlo con vida. Entré a mi recámara. El cuarto olía a lavanda y al jabón de barra que usaba para lavar las sábanas. Me acerqué al ropero de madera de pino, ese mueble viejo que había pertenecido a mi madre y que era lo único de valor que conservaba. Las bisagras rechinaron al abrir las puertas. Me hinqué sobre la alfombra gastada, sintiendo el dolor agudo en mis articulaciones, y busqué en el fondo del closet, detrás de las cobijas de invierno y de las cajas de hilos de tejer. Ahí estaba. Una vieja caja de zapatos de cartón, amarrada con una liga de hule que se había resecado con los años y que se rompió al primer contacto de mis dedos. La tapa de la caja estaba cubierta de polvo. La limpié con la manga de mi suéter de lana. Dentro de esa caja no había joyas, ni escrituras de propiedades, ni fajos de billetes guardados con avaricia. Había algo mucho más valioso, un testimonio mudo de los años en que la vida de mi hijo pendió de un hilo muy delgado, y de cómo yo me encargué de sostener ese hilo con mis propias manos ensangrentadas por el trabajo. Tomé la caja entre mis manos, sintiendo su peso ligero pero cargado de historia. Me levanté del suelo con dificultad, me acomodé el cabello gris detrás de las orejas y respiré hondo. El aire me dolió en el pecho,
Pero era un dolor limpio, un dolor de madre que sabe que ha cumplido con su deber, incluso cuando el mundo y su propio hijo deciden olvidarlo. Salí de la recámara con paso firme. Al llegar al comedor, Gustavo y Silvia seguían platicando en voz baja, probablemente criticando la modestia de mi casa o planeando sus próximas vacaciones de lujo. Cuando me vieron entrar con la caja de cartón en las manos, se callaron. Gustavo frunció el ceño, confundido. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó con un tono de fastidio. «No me digas que vas a sacarme tus viejos álbumes de fotos para cambiar de tema». No le respondí. Me acerqué a la mesa y coloqué la caja justo en el centro, apartando con cuidado las tazas de café y el azucarero. El golpe seco del cartón contra la madera pareció sellar el destino de la tarde. «Abre la caja, Gustavo», dije con una voz firme, desprovista de cualquier rastro de debilidad. «Ábrela y mira lo que tu madre tan tacaña guardaba mientras tú sufrías por no tener tenis de marca». Silvia miró la caja con asco, como si temiera que de ella fuera a salir algún bicho. Gustavo, por su parte, se enderezó en la silla, visiblemente incómodo pero picado por la curiosidad. Levantó la mano y, tras dudarlo un segundo, quitó la tapa de cartón gastada. Lo primero que vio fue un montón de papeles amarillentos, ordenados meticulosamente y sujetos con clips oxidados. Eran decenas, cientos de recibos de farmacias, facturas de clínicas privadas, recetas médicas firmadas por neumólogos y notas de venta de tanques de oxígeno portátiles. Papeles viejos que olían a humedad y a medicina. El registro exacto del precio de la salud de un niño que se ahogaba en silencio durante las noches de invierno. Gustavo tomó el primer fajo de papeles con dedos temblorosos y el silencio volvió a reinar en el comedor, pero esta vez con la fuerza de una tormenta que estaba a punto de desatarse. El crujido del papel viejo bajo los dedos de mi hijo fue el único sonido que interrumpió la pesadez de la tarde. Gustavo sostenía el primer legajo con una mezcla de desconcierto y fastidio, pero a medida que sus ojos recorrían las letras descoloridas por el tiempo, su postura corporal empezó a cambiar. La rigidez de la soberbia dio paso a una vacilación sutil. Silvia, a su lado, estiró el cuello con una mueca de curiosidad despectiva, intentando descifrar desde su lugar qué eran esos papeles amarillentos que yo había puesto sobre la mesa con la solemnidad de un testamento. Yo me quedé de pie, inmóvil, observándolos desde mi 1,5 metros de estatura. A mis 69 años, el cuerpo ya me pasa la factura de las largas jornadas de pie, de las caminatas bajo el sol y de las humedades que se me metieron en los huesos durante las noches de guardia en la central telefónica. Sin embargo, en ese preciso instante, no sentí cansancio alguno. Una fuerza antigua, una dignidad que creía adormecida bajo la rutina de mi jubilación humilde, comenzó a revivir en mi pecho. Miré mis propias manos, apoyadas en el respaldo de la silla de madera. Están llenas de manchas oscuras, con las venas saltadas como ríos secos y los nudillos hinchados por el paso de los inviernos. Para Gustavo y su esposa, estas manos solo servían ahora para tejer servilletas, sacudir los muebles y servirles el café cuando se dignaban a visitarme. Para ellos, yo me había convertido en una figura decorativa, una anciana invisible que formaba parte del paisaje de esta casa vieja. Habían olvidado, o quizás nunca quisieron ver, que estas mismas manos cansadas habían sostenido el peso de su existencia entera. Es curioso cómo funciona la memoria de los hijos. Cuando crecen y empiezan a ganar sus propios pesos, se llenan de una soberbia que les nubla el pasado. Se creen que se hicieron solos, que su éxito actual es únicamente fruto de su inteligencia y que los padres fuimos solo un obstáculo, o peor aún, unos tacaños que les escatimamos los lujos que ellos creían merecer. Gustavo recordaba con una precisión quirúrgica el modelo de los tenis de marca que usaba el hijo de la vecina, pero su mente había borrado por completo el sonido de su propia laringe cerrándose por la falta de aire. Decidí que no iba a permitir que esa injusticia se quedara flotando en el aire de mi comedor. Si mi hijo quería cuentas claras, yo le iba a entregar el balance completo de su infancia, centavo por centavo, noche por noche. Evalué mis recursos en ese momento de silencio. No tenía cuentas de banco con miles de pesos, ni terrenos que heredarles,
ni un automóvil moderno como el que presumían en la puerta, pero tenía la verdad documentada. Tenía cada receta, cada factura del hospital, cada nota de compra de las ampolletas de adrenalina y de los inhaladores que en los años 80 y 90 costaban una fortuna para una madre soltera. Guardar esos papeles no había sido un acto de masoquismo, sino una costumbre de telefonista. En mi trabajo, cada llamada se registraba, cada conexión se anotaba. En mi vida, cada batalla por la salud de mi hijo había quedado grabada en esos recibos que ahora se amontonaban frente a él. Observé a Gustavo detalladamente. El brillo de su reloj de marca parecía apagarse ante la pátina amarillenta de las facturas médicas. Vi cómo sus ojos se detenían en una hoja membretada del hospital infantil. Era un recibo del año 1992, el año en que una crisis de broncoespasmo casi me lo arranca de los brazos. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó de nuevo, pero esta vez su voz ya no tenía la suficiencia de antes. Había un tono de duda, un pequeño quiebre que intentó ocultar aclarándose la garganta. «Léelo en voz alta, Gustavo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya que estás tan interesado en saber en qué me gastaba el dinero que ganaba en la central, lee lo que dice ese papel que tienes en las manos». Silvia soltó un bufido de impaciencia y se acomodó el cabello. «Ay, por favor, qué drama», murmuró ella, mirando su reloj. «Es solo papel viejo. Gustavo, vámonos ya. Se nos va a hacer tarde para la cena con mis papás». Pero Gustavo no se movió. Su mirada estaba fija en la cifra escrita con tinta azul de bolígrafo. Una cifra que en aquel entonces representaba el equivalente a 3 meses de mi sueldo básico. En ese momento, comprendí el verdadero poder de mi posición. Durante años me había sentido pequeña ante ellos. Me dolía cuando venían a mi casa y miraban con desagrado mis platos desportillados, o cuando hacían comentarios sutiles sobre el olor a humedad de mis paredes. Me había creído el cuento de que la vejez me había quitado el derecho a exigir respeto, de que por ser una pensionada que estiraba el dinero para llegar a fin de mes, debía conformarme con las migajas de su atención y aguantar sus desplantes. Pero la verdad no envejece, ni se devalúa. El plan se formó en mi mente de manera clara y fría, como las instrucciones que solía dar a las operadoras nuevas en la central telefónica. No iba a ponerme a llorar, no iba a reclamarle a gritos su ingratitud, ni a buscar el papel de la víctima desvalida. Ese es el recurso de los débiles, y yo nunca he sido una mujer débil. Si hubiera sido débil, Gustavo hoy estaría enterrado en el panteón municipal desde que tenía 6 años. Iba a obligarlo a confrontar la realidad de su supervivencia. Iba a desmontar su narrativa de madre tacaña, pieza por pieza, usando como herramientas los números fríos que él tanto respetaba en su vida de adulto exitoso. «Esa factura que tienes ahí», comencé a decir, dando un paso hacia la mesa, pero sin perder la compostura, «es del 15 de noviembre de 1992. ¿Te acuerdas de ese año, Gustavo? Claro que no. Eras muy chico. Pero yo me acuerdo de cada minuto. Esa noche la temperatura bajó a 0 grados. Tu pecho empezó a silbar a las 10 de la noche. Para la medianoche, tus labios ya estaban morados y no podías pronunciar una sola palabra». Gustavo tragó saliva. Sus dedos, que antes sostenían el papel con desdén, ahora lo apretaban con fuerza, arrugando ligeramente las esquinas. «No había taxis a esa hora en nuestra colonia», continué, manteniendo el tono de voz firme y pausado. «Tuve que cargarte envuelto en una cobija desde la casa hasta la avenida principal, que estaba a 10 cuadras de distancia. El frío me quemaba la garganta a mí también, pero no podía pararme a respirar porque sentía que en cualquier momento te me ibas. Cuando por fin un chofer se apiadó de nosotros, me cobró el triple de la tarifa normal solo por vernos desesperados. Esa factura del hospital que tienes ahí muestra el costo de la hospitalización de urgencia, el oxígeno que te pusieron durante 12 horas y las medicinas que te salvaron la vida esa noche». Silvia intervino, con un tono de voz que pretendía ser conciliador, pero que arrastraba una profunda condescendencia. «Señora Herminia, todas las madres hacen sacrificios por sus hijos. No hay necesidad de echarle en cara las cosas del pasado a Gustavo. Él solo estaba recordando una anécdota de su escuela. No es para tanto». Giré la cabeza despacio y la miré directamente a los ojos. Silvia sostuvo la mirada un segundo.
pero luego la desvió hacia la ventana, incómoda por la frialdad que debió ver en mis pupilas. Para ti no es para tanto, Silvia, porque tú naciste en una cuna donde el dinero nunca faltó para los caprichos, le respondí sin alterar mi tono. Pero en mi casa, el dinero se ganaba minuto a minuto, contestando llamadas de personas que ni conocía, aguantando los insultos de los supervisores y con los oídos inflamados por el uso diario de los auriculares de metal. Para mí, cada peso tenía un destino sagrado, y ese destino nunca fue mi comodidad, ni mis gustos, y mucho menos unos tenis con luces para que mi hijo presumiera en el recreo. El destino de cada centavo que entró a esta casa fue mantener el aire en los pulmones de Gustavo. Volví mi atención a mi hijo, que permanecía en silencio, con la mirada perdida en el fajo de papeles. «Saca el siguiente fajo, Gustavo», le ordené suavemente. «No seas tímido. Mira el que tiene la liga azul». Él obedeció mecánicamente. Sus movimientos ya no tenían la agilidad presumida de hace unos minutos. Parecía un niño pequeño que acababa de ser descubierto en una travesura, a pesar de su traje sastre y su reloj dorado. Retiró la liga reseca, que se deshizo entre sus dedos como polvo, y extendió las hojas sobre el mantel. «Esas son las notas de la farmacia del centro», le expliqué. «Son de los años en que tenías que usar el inhalador de mantenimiento todos los días, 2 veces al día, sin falta. ¿Sabes cuánto costaba cada uno de esos aparatos de plástico? Costaba lo mismo que 3 pares de esos tenis corrientes que tanto te avergonzaba usar. Y tú te acababas un inhalador al mes. Multiplica eso por los 12 meses del año, y luego por los 10 años que duró tu tratamiento más severo. Haz la cuenta, tú que eres tan bueno para los negocios y que tanto presumes el costo de tu carro nuevo». El silencio volvió a caer sobre el comedor, pero esta vez no era un silencio de tensión pasiva. Era el silencio de un juicio donde las pruebas eran irrefutables. Las marcas de las dobles jornadas de trabajo que realicé durante toda su infancia se hacían presentes en la habitación, llenando el espacio con el eco de mi cansancio acumulado. Me acordé de las mañanas en que salía de la central telefónica con los ojos rojos por la falta de sueño, con la cabeza dándome vueltas del agotamiento, para caminar directamente a la casa de la señora de los talleres de costura. Ahí me pasaba otras 4 o 5 horas pegada a la máquina de coser, doblando dobladillos y pegando botones hasta que los dedos me sangraban por los pinchazos de las agujas. Todo para conseguir los 50 pesos extra que costaba la consulta del especialista que te revisaba cada mes. ¿Cuántas veces me salté el almuerzo para que el dinero del camión de regreso no se recortara? Perdí la cuenta. Para mí, el almuerzo era un lujo innecesario cuando sabía que en la alacena quedaba poco pan y que la receta médica del mes todavía no estaba surtida. Me alimentaba de té de manzanilla y de tortillas con sal, convenciéndome a mí misma de que no tenía hambre, de que una mujer de mi edad no necesitaba comer tanto. Toda esa historia, todo ese dolor físico y emocional que yo había guardado en el rincón más oscuro de mi memoria, estaba ahora expuesto sobre la mesa de madera, contenido en esa caja de cartón que mi hijo había despreciado. Miré a Gustavo y vi que una pequeña gota de sudor corría por su sien. Su rostro, antes lleno de una suficiencia burlona, ahora mostraba una palidez que me recordó a las épocas de sus peores crisis de salud. La diferencia era que esta vez no era el asma lo que le dificultaba la respiración, sino el peso bruto de la realidad que se le venía encima. ¿Ves esa libreta pequeña de pasta negra que está al fondo de la caja?, le pregunté, señalando con el dedo nudos de mi mano derecha. «Sácala también». Gustavo metió la mano en la caja de cartón con una lentitud casi ceremonial. Sacó la libreta. Era una agenda vieja, de esas que regalaban en las oficinas a fin de año, con las hojas ya oscurecidas por el paso de las décadas. «Ábrela en cualquier página», le dije. Él abrió la libreta a la mitad. En las páginas, escritas con mi letra apretada y prolija de telefonista, no había pensamientos íntimos ni poemas. Había listas de números, filas de gastos diarios al lado de fechas precisas. Pasajes para el hospital, 10 pesos. Medicamento para la tos, 45 pesos. Abono al doctor Mendoza, 100 pesos. Comida de la semana, 15 pesos. Durante 15 años, le dije, mirándolo fijamente, anoté cada centavo que gasté en ti.
No para cobrártelo cuando fueras grande, ni para restregártelo en la cara como tú haces hoy con tus lujos. Lo anotaba porque era la única manera de asegurarme de que el dinero no se esfumara antes de que compráramos lo que te mantenía con vida. Mientras tú llorabas en tu cuarto porque tus compañeros tenían tenis con luces y tú tenías que usarlos del mercado, yo pasaba la noche en vela haciendo sumas y restas, temiendo que el dinero no alcanzara para la siguiente crisis que te diera en la madrugada. Silvia se removió en su silla, visiblemente incómoda por la dirección que había tomado la tarde. Intentó agarrar su bolsa de mano del suelo, como preparándose para una retirada rápida. «Gustavo, de verdad, ya es tarde», dijo con una voz que pretendía ser firme, pero que sonaba nerviosa. «Vámonos. Tu mamá está muy alterada y solo está sacando cosas viejas que no vienen al caso». «No», dijo Gustavo de repente. Su voz fue apenas un susurro, pero tuvo la fuerza suficiente para hacer que su esposa se detuviera. «Espérate, Silvia». Mi hijo levantó la cabeza y me miró. Por primera vez en muchos años, no vi en sus ojos al hombre de negocios que se sentía superior a su madre jubilada. Vi al niño que solía buscar mi mano cuando el aire le faltaba en el pecho. Vi la confusión, el peso de la culpa y la dolorosa revelación de una verdad que había decidido ignorar para poder justificar su propio resentimiento. Yo no sabía esto, mamá», dijo con dificultad, con las palabras atoradas en la garganta. «No lo sabías porque decidiste no saberlo», le respondí, manteniendo mi postura firme y mi voz tranquila, sin permitir que la compasión debilitara la lección. «Es más fácil recordar los tenis corrientes y culpar a tu madre de tacaña que preguntarte cómo es que una mujer sola, con un sueldo de telefonista, logró que su hijo sobreviviera a una enfermedad que mata a miles de niños cada año. Es más fácil resentir la pobreza del calzado que agradecer la abundancia de la vida que hoy te permite estar aquí parado presumiendo tus lujos». La tarde comenzó a caer y las sombras del comedor se alargaron sobre la mesa, cubriendo las tazas de café ya frías y las decenas de recibos amarillentos que daban testimonio de una batalla ganada a pulso. La caja de cartón seguía abierta en el centro, como un cofre de tesoros de dolor y sacrificio que por fin había salido a la luz del día para reclamar su lugar en la historia familiar. Me senté despacio en la silla que estaba frente a ellos. Mis articulaciones crujieron con un ruido seco, pero no hice ningún gesto de dolor. En esta vida, una aprende a domar el cuerpo para que no ande quejándose cuando hay batallas más importantes que librar. Miré la mesa de madera, ahora cubierta por ese ejército de papeles amarillos, y me sentí como la jefa de una central telefónica en mis mejores tiempos, cuando tenía el control de todas las líneas y sabía exactamente qué clavija mover para conectar el destino de la gente. Gustavo seguía con la mirada clavada en la hoja del hospital infantil. Su esposa, Silvia, intentó meter su teléfono de última generación en su costosa bolsa de piel, haciendo un ruido exagerado con el cierre para romper el silencio. «Gustavo, por favor, ya vámonos», insistió ella, con una voz que pretendía sonar aburrida, pero que dejaba ver una clara incomodidad. «Tu mamá solo quiere hacernos sentir mal. Esto pasó hace 1000 años. No entiendo qué tiene que ver con lo que estábamos hablando». «Tiene todo que ver, Silvia», dije, mirándola fijamente con mis ojos cansados pero firmes. «Tiene que ver con que tu esposo, el hombre que hoy se siente con el derecho de juzgar mi vida y llamarme tacaña frente a ti, está vivo gracias a esa supuesta tacañería. Cada peso que no gasté en sus antojos fue un segundo más de aire para sus pulmones. Si yo hubiera sido la madre consentidora y descuidada que él recuerda, hoy no tendrías a este hombre al lado para que te compre tus blusas de seda. Estaría en una tumba fría desde los 8 años. Mi hijo no dijo nada. Su mano derecha, la que lucía ese reloj dorado que tanto le gustaba presumir, tembló ligeramente al soltar el papel. «A ver, Gustavo», continué, acercando la vieja caja de cartón hacia mí con movimientos lentos y calculados. «Vamos a hacer memoria juntos, ya que tienes tan buena cabeza para acordarte de los tenis de marca de tus amigos de la primaria. ¿Te acuerdas del año 1994? Tenías 10 años recién cumplidos». Gustavo alzó la vista. Sus ojos, que siempre habían sido altivos cuando venía a visitarme, ahora se veían nublados, como los de un niño que se ha perdido en el mercado.
No sé, mamá, murmuró con la voz ronca. Fue hace mucho. Yo sí me acuerdo, le respondí, buscando entre los fajos de papeles con la precisión de quien conoce cada costura de su propia alma. Fue el año en que todos tus compañeros de grupo se fueron de viaje de fin de cursos a ese parque de diversiones en la capital. Te pasaste semanas enteras llorando en la esquina de la cocina porque yo te dije que no podías ir. Me gritaste que me odiabas, que era la peor madre del mundo y que preferías vivir en otra casa donde sí tuvieran dinero para mandar a sus hijos a los paseos. Saqué un fajo amarrado con un hilo de cáñamo gastado. Desaté el nudo despacio, disfrutando del silencio casi reverencial que se había adueñado del comedor. Silvia miraba de reojo, fingiendo desinterés, pero sus dedos apretaban la correa de su bolsa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «Aquí está», dije, extendiendo 3 recibos de color rosa sobre la mesa. «Mira las fechas, Gustavo. Son del 12, 13 y 14 de mayo de 1994. Los mismos días en que tus amigos andaban subiéndose a las montañas rusas. Mientras tú me odiabas en silencio desde tu cama, yo estaba firmando estos pagarés en la farmacia del centro. Esos 3 días pasaste la noche en una sala de urgencias, porque el polen de la primavera te había cerrado los bronquios por completo. Puse los papeles rosados justo enfrente de su taza de café fría. Cada ampolleta de teofilina para que pudieras volver a respirar costaba el equivalente a 2 pasajes de autobús para ese viaje que tanto querías. Añadí, manteniendo mi tono de voz bajo, casi un susurro, pero con una claridad que cortaba el aire. Pagué 6 ampolletas en 72 horas. Además del tanque de oxígeno que tuvimos que rentar para tenerlo aquí en la casa, por si acaso te daba otra crisis a medianoche. ¿De dónde querías que sacara para el paseo, Gustavo? ¿De la comida de la semana? ¿O debía dejar que te ahogaras para que pudieras presumir que fuiste al parque de diversiones con tus amigos? Mi hijo tragó saliva. Vi cómo su manzana de Adán subía y bajaba con dificultad. Sus hombros, siempre erguidos por el orgullo de su buena posición económica, comenzaron a doblarse. El traje sastre que llevaba puesto, impecable y sin una sola arruga, de pronto parecía quedarle grande, como si se hubiera encogido bajo el peso de la verdad. «Yo no me acordaba de que estuve enfermo esa semana», dijo, con una voz tan queda que apenas alcancé a oírlo. «Claro que no te acuerdas», le repliqué, con una leve sonrisa irónica que no pude evitar. «Los niños solo se acuerdan de lo que les falta, nunca de lo que les sobra, y a ti lo que te sobraba era el cuidado de una madre que no dormía para que tú pudieras despertar al día siguiente. Tú solo veías que no tenías el juguete de moda o los tenis caros, pero no veías que cada mañana, antes de que el sol saliera, yo ya estaba de pie preparando tus inhalaciones de vapor para que pudieras caminar las 5 cuadras hasta la escuela sin que te faltara el aliento». Silvia se aclaró la gola, visiblemente incómoda por la derrota silenciosa de su esposo. «Señora Herminia, pero es que usted nunca nos contó estas cosas», dijo, intentando defender a Gustavo, aunque su tono ya no tenía la altanería de antes. Si Gustavo hubiera sabido que la situación era tan grave, seguro que no habría reclamado nada. Él solo hablaba de su infancia como cualquier persona. «¿Y por qué tendría que habérselo contado antes, Silvia?», le pregunté, clavando mi mirada en la suya hasta que ella tuvo que bajar los ojos. ¿Para qué sirve que una madre le ande cobrando a su hijo el costo de haberlo parido y mantenido con vida? El amor de una madre no es un negocio donde se entregan facturas a fin de mes para recibir aplausos. Yo guardé estos papeles en esta caja porque era mi control, mi manera de saber que no me estaba volviendo loca con las deudas y que iba al corriente con los pagos de los doctores. Si hoy se los muestro, no es para que me den las gracias ni para que me tengan lástima. Se los muestro porque no voy a permitir que la ignorancia y la soberbia de mi propio hijo manchen el único orgullo que me queda en esta vejez, el haber sido una buena madre que supo priorizar la vida sobre la vanidad. Tomé la libreta de pasta negra, la que contenía la contabilidad minuciosa de mis años de miseria y resistencia. La abrí en una página cualquiera, donde la tinta azul ya se había tornado de un tono grisáceo por el paso del tiempo. «Mira esto, Gustavo», le dije, señalando una línea escrita con mi letra apretada. 25 de octubre de 1996. Costura de 3 vestidos para la señora del súper, 60 pesos.
Abono al doctor Mendoza, 50 pesos. Compra de tortillas y frijol, 8 pesos. Saldo restante, 2 pesos. Ese día, mi saldo restante para pasajes y cualquier emergencia fueron 2 pesos. Y tú ese mismo mes me reclamaste porque no te compré la mochila de ese personaje de la televisión que todos traían. Me dijiste que era una miserable porque la tuya ya estaba remendada de los tirantes. Gustavo se llevó una mano a la frente, cubriéndose los ojos. Vi como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, perdiéndose en su barba bien recortada. El silencio en el comedor era tan denso que el tic-tac del viejo reloj de pared parecía sonar con más fuerza, marcando el paso de los segundos como si fueran golpes de martillo sobre el orgullo de mi hijo. Yo no sentía lástima por él en ese momento. Sentía una inmensa paz, una liberación que me ensanchaba el pecho. Durante años había soportado sus miradas de condescendencia, sus visitas rápidas llenas de prisa y sus comentarios sutiles sobre lo anticuado de mi casa y mi ropa. Había dejado que él creyera que su éxito actual era solo obra de su esfuerzo, olvidando que la base de todo su imperio no eran sus estudios universitarios, sino la salud que yo le había comprado con mis horas de sueño y mi propia hambre. ¿Tú crees que el dinero que ganaba en la central telefónica era para guardarlo bajo el colchón, como dijiste hace un momento? Continué, pasando las hojas de la libreta con un crujido suave. Pero la realidad es que en esos años, una operadora ganaba una miseria. Si no hubiera sido por los dobles turnos que hacía, cubriendo a las compañeras que se enfermaban o que querían pasar las fiestas con sus familias, no habríamos tenido ni para pagar la renta de este cuartito. Me pasaba 10, 12 horas pegada al conmutador, con los oídos inflamados por los audífonos y la espalda hecha pedazos, para luego llegar a esta misma mesa a coser ajeno hasta las 2 de la mañana. ¿Y todo para qué? Para que al día siguiente tú tuvieras tus medicinas completas. Silvia miró la libreta de pasta negra con una mezcla de asombro y vergüenza. Ella, que se jactaba de ser una mujer moderna y de negocios, entendía muy bien de números. Y los números que estaban escritos en esa libreta vieja no mentían. Eran la crónica exacta de una economía de guerra, donde cada centavo se estiraba hasta el límite de lo imposible para mantener a flote una sola vida. Yo de verdad lo siento, mamá, dijo Gustavo con un hilo de voz, sin atreverse a mirarme a los ojos. No tenía idea de que las cosas hubieran sido tan difíciles para ti. Yo solo recordaba que mis amigos estrenaban cosas, y yo no. Nunca me puse a pensar en lo que costaba mantenernos. Ese es el problema de tu generación, Gustavo, le respondí, cerrando la libreta con un golpe seco que hizo que ambos dieran un pequeño brinco en sus sillas. Se fijan tanto en la envoltura que se olvidan de valorar el contenido. Te daba vergüenza ir a la escuela con los tenis del mercado, pero nunca te dio vergüenza que tu madre anduviera con los zapatos rotos y remendados con cartón para que a ti no te faltara el jarabe para la tos. Te sentías menos que tus compañeros por no estrenar ropa, pero estabas más sano que cualquiera de ellos gracias a que yo no escatimaba un solo peso en tus consultas médicas. Me levanté de la silla despacio. El dolor de mis rodillas seguía ahí, pero mi espalda estaba más derecha que nunca. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado de encima un saco de piedras que venía cargando desde hacía décadas. Miré a los dos jóvenes que estaban sentados a mi mesa, rodeados por las pruebas irrefutables de mi entrega absoluta. El automóvil del año que estaba estacionado afuera de mi casa y el reloj de oro de mi hijo ya no me parecían símbolos de éxito, sino juguetes caros de un niño que apenas estaba empezando a entender el verdadero valor de las cosas. Ahí tienen las cuentas que tanto querían, dije, señalando la caja de cartón con un ademán firme. Pueden revisarlas hoja por hoja si quieren. No falta ningún recibo. No falta ninguna receta. Todo está pagado con el sudor de mi frente y con las comidas que me salté para que tú pudieras estar hoy aquí sentado, llamándome tacaña. Gustavo se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar en silencio, con el llanto ahogado de quien de pronto se descubre culpable de la peor de las traiciones. Silvia lo miró sin saber qué hacer, extendiendo una mano titubeante para tocarle el hombro, pero sin atreverse a decir una sola palabra más. El aire de la habitación se sentía limpio,
como si la verdad hubiera entrado por la ventana para barrer con toda la soberbia y la desmemoria que habían habitado en mi comedor durante tanto tiempo. El llanto de Gustavo no me conmovió de inmediato. No porque no lo amara, sino porque hay dolores tan viejos y tan profundos que no se curan con un par de lágrimas tardías. Me quedé mirándolo desde mi silla, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo sus hombros se sacudían bajo el fino saco gris que tanto esmero había puesto en lucir esa tarde. Su esposa, Silvia, parecía haberse quedado de piedra. La suficiencia con la que había entrado a mi casa, mirando de reojo las esquinas del techo como buscando telarañas, se había evaporado por completo. Ahora tenía los ojos fijos en la mesa, pero no miraba los papeles. Miraba el vacío, como si temiera que si prestaba demasiada atención, la realidad de nuestra pobreza pasada la fuera a salpicar. El silencio en el comedor era absoluto, roto únicamente por los sollozos ahogados de mi hijo y el tic-tac cansado del reloj de pared. Era el mismo reloj que había marcado las horas de sus crisis, el mismo que yo miraba con desesperación a las 3 de la mañana, contando los segundos entre cada una de sus respiraciones dificultosas. «No llores ahora, Gustavo», le dije, y mi voz sonó firme, sin un solo quiebre, con la misma serenidad con la que solía enlazar las llamadas de larga distancia en mis tiempos de telefonista. «Las lágrimas no van a cambiar las cifras que tienes ahí escritas. Esos números son reales. Son los días que trabajé, las comidas que no probé y los zapatos que no me compré para que tú pudieras llegar a ser el hombre que eres hoy. El hombre que hoy viene a mi mesa a llamarme tacaña». Gustavo levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, hinchados y la nariz congestionada. Ya no quedaba nada del ejecutivo exitoso que presumía su automóvil del año en la puerta de mi humilde casa. En su lugar, había un hombre de 35 años que de repente se daba cuenta de que toda su vida había estado construida sobre un cimiento de sacrificios que nunca se había tomado la molestia de ver. «Mamá, perdón», alcanzó a decir, con una voz que parecía la de un niño asustado. «De verdad, yo no sabía. Nadie me lo dijo». «¿Y quién querías que te lo dijera, Gustavo?», le pregunté, ladeando un poco la cabeza. «¿Querías que tu madre te recibiera de la escuela todos los días diciéndote, mira, hoy no almorcé para que mañana tengas tu medicina? ¿Querías que te cargara de culpa desde niño? No. El deber de una madre es proteger a sus hijos, no usarlos como alcancía de agradecimientos. Yo decidí callar porque quería que crecieras libre, que estudiaras, que no tuvieras en la cabeza la angustia de saber que cada uno de tus suspiros le costaba la vida a tu madre. Pero una cosa es que yo haya callado por amor, y otra muy distinta es que tú uses esa ignorancia para pisotear mi dignidad frente a tu esposa». Silvia intentó intervenir, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. «Señora Herminia, de verdad, nosotros no queríamos ofenderla. Es solo que Gustavo a veces se siente resentido por cosas de su niñez, pero ahora entendemos». La miré directamente, no con odio, porque el odio es un sentimiento que requiere demasiada energía y yo ya no tengo los años para desperdiciarla en eso. La miré con la distancia de quien ha visto pasar mucha agua bajo el puente. «Tú no entiendes nada, Silvia», le respondí con suavidad, pero con una frialdad que la hizo encogerse en su sitio. «Tú ves estos papeles y ves deudas pasadas. Yo veo las noches que pasé con los pies hinchados, metidos en agua con sal, mientras cosía vestidos ajenos para poder pagar el deducible del seguro social que no quería cubrir los inhaladores de marca. Yo veo las mañanas en que me daba vergüenza salir a la calle porque mis propios zapatos tenían la suela tan gastada que sentía el frío del cemento en los huesos. Tú hablas de resentimiento, pero el resentimiento de Gustavo es por unos tenis con luces de colores. Mi dolor es por ver que crié a un hijo que mide el amor en marcas de ropa y no en el aire que respira». Me incliné hacia adelante y metí la mano en el fondo de la caja de cartón. Había un compartimento falso, una pequeña pestaña de cartón que yo misma había diseñado para guardar lo más valioso. Saqué de ahí un fajo de papeles más pequeños, de color verde pálido, atados con un hilo rojo que se había descolorido con el tiempo. Los puse sobre la mesa con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. «¿Saben qué es esto?», pregunté, mirando a ambos. Gustavo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró los papeles verdes.
Silvia ni siquiera se atrevió a respirar fuerte. «Son las boletas de empeño», dije, y por primera vez sentí un pequeño nudo en la garganta, pero lo tragué de inmediato. «El Monte de Piedad. Aquí está la boleta del anillo de bodas de mi madre, el único recuerdo que me quedaba de ella. Lo empeñé en 1993 para pagar la hospitalización privada de la noche en que te dio esa neumonía que casi te apaga los pulmones. Nunca pude recuperarlo. Aquí está también la boleta de la cadena de oro que me regaló mi padre cuando cumplí los 15 años. La empeñé para comprar el primer espaciador de plástico que usaste para el inhalador. Tampoco la recuperé». Desatando el hilo rojo, extendí las boletas frente a ellos. Las firmas de los valuadores, los sellos de vencido y las descripciones de las joyas de mi familia quedaron expuestos bajo la luz amarilla del comedor. Eran las pruebas de que yo no solo había gastado mi sueldo, me había desprendido de mi historia, de mi pasado y de mis recuerdos más queridos para comprarle un futuro a mi hijo. «Ese reloj dorado que traes en la muñeca, Gustavo», dije, señalando con mi dedo nudoso su mano temblorosa. «Probablemente costó más de lo que yo obtuve por todas las joyas de mi vida juntas, pero mis joyas sirvieron para que tú tuvieras hoy una muñeca donde poner ese reloj. Sirvieron para que hoy tengas la fuerza de levantar el brazo y presumir tus lujos». Gustavo miró las boletas de empeño y luego miró su reloj. Con un movimiento rápido, casi violento, se desabrochó la correa metálica y puso el reloj sobre la mesa, como si de repente el metal dorado le quemara la piel. «No, mamá, no me digas eso, por favor», suplicó, con la voz quebrada. «Me siento como la peor basura del mundo». «No eres una basura, Gustavo. Eres simplemente un desagradecido que se dejó cegar por las apariencias», le respondí, manteniendo mi postura erguida. «Te dejaste convencer de que el éxito se mide por lo que traes puesto y no por lo que llevas dentro. Te avergonzabas de tus tenis de lona del mercado, pero esos tenis te permitieron correr, jugar y crecer sano gracias a que el dinero de los tenis caros estaba invertido en tus bronquios. Esos tenis corrientes te mantuvieron con los pies en la tierra, la misma tierra que yo tuve que trabajar el doble para que tú no terminaras bajo ella». Silvia se tapó la boca con la mano. Una lágrima pequeña corrió por su mejilla, borrando una línea de su maquillaje impecable. Por primera vez en toda la tarde, la vi mirar a su esposo no con la complicidad de antes, sino con una mezcla de asombro y de pena. Había descubierto que el hombre seguro de sí mismo, el que presumía de haber salido adelante por su propio pie, era en realidad un milagro sostenido por los hombros cansados de una telefonista jubilada. Yo no sé qué decir, señora Herminia», murmuró Silvia, con una voz que ya no tenía rastro de altanería. «De verdad, lo siento mucho. No debimos hablar así. No debimos juzgarla». «A mí no me importa lo que tú pienses de mí, Silvia», le respondí, mirándola sin parpadear. «Tú eres de otra familia, tienes otra historia y tu opinión sobre mi vida me tiene sin cuidado. Pero a mí sí me importa lo que piensa mi hijo. Me importa porque yo lo parí, yo lo cuidé y yo me partí el lomo para que fuera un hombre de bien, no un soberbio que viene a burlarse de la pobreza de su madre en su propia cara». Giré de nuevo hacia Gustavo. Él seguía con la cabeza baja, con las manos apoyadas en las rodillas, derrotado por completo. La mesa, llena de facturas, recetas y boletas de empeño, parecía un campo de batalla donde su orgullo había sido destruido sin necesidad de disparar un solo grito. «Levanta la cabeza, Gustavo», le ordené, y mi tono no admitía réplica. Él obedeció despacio, mirándome con unos ojos llenos de una culpa tan densa que casi se podía palpar en el ambiente. «Quiero que mires bien cada uno de estos papeles», le dije, pasando la mano por encima del montón de recibos amarillentos. «Quiero que recuerdes que cada vez que sientas que te falta el aire por el estrés del trabajo o por las deudas de tu carro nuevo, pienses en esto. Pienses en que tu respiración ya fue pagada, ya fue liquidada centavo a centavo por esta mujer a la que llamaste tacaña. No me debes dinero, Gustavo. No quiero tus pesos, ni tus regalos, ni tus visitas por compromiso. Lo único que te exijo, como la madre que te salvó la vida, es respeto. Respeto para esta casa vieja, respeto para mis manos gastadas y respeto para la memoria de todo lo que tuvimos que pasar para que hoy estés aquí sentado. Te lo prometo, mamá», dijo él, con un sollozo que le impidió continuar.
Se estiró sobre la mesa, intentando tomar mis manos, pero yo no me moví. Dejé que sus dedos tocaran los míos, sintiendo la diferencia entre su piel suave de oficina y mis palmas endurecidas por los años de trabajo y limpieza. El respeto no se promete, Gustavo, le dije, retirando mi mano con suavidad pero con firmeza. El respeto se demuestra, y se demuestra empezando por valorar lo que realmente importa. El día que entiendas que un par de tenis de marca no valen más que el aire que entra a tus pulmones, ese día habrás aprendido la lección que hoy te estoy dando. Me levanté de la silla. Sentí el dolor acostumbrado en la cadera, pero no hice ningún gesto. Caminé hacia la ventana del comedor y miré hacia la calle. El sol ya casi se había ocultado, dejando un rastro de luz rojiza sobre los techos de lámina y asbesto de las casas vecinas. Afuera, el automóvil de Gustavo brillaba bajo la luz del alumbrado público, viéndose fuera de lugar en este barrio de calles empedradas y banquetas rotas. Pensé en las miles de veces que caminé por esas mismas calles con el alma en un hilo, rogándole a Dios que me diera las fuerzas para trabajar una hora más, para coser un vestido más, para contestar una llamada más. Pensé en el frío de la central telefónica durante las noches de invierno, cuando el café de olla era mi único compañero y el pensamiento de mi hijo sano era la única cobija que me calentaba el cuerpo. Detrás de mí, escuché el ruido de los papeles siendo ordenados de nuevo. Gustavo, con una lentitud casi ritual, estaba guardando cada uno de los recibos, cada receta y cada boleta de empeño de vuelta en la caja de cartón. Lo hacía con un cuidado extremo, como si temiera que el papel viejo se fuera a deshacer entre sus dedos. Silvia lo ayudaba en silencio, doblando las hojas rosadas y verdes con una reverencia que nunca antes le había visto mostrar hacia nada en esta casa. Cuando terminaron, Gustavo colocó la tapa de cartón sobre la caja. Ya no había rastro de la liga de hule que se había roto al principio. Ahora la caja descansaba en el centro de la mesa, cerrada, guardando de nuevo el secreto de nuestra supervivencia, pero esta vez con la certeza de que la verdad había sido revelada. Mi hijo se levantó de la silla y caminó hacia mí. Se detuvo a unos pasos de distancia, como esperando mi permiso para acercarse. Su postura ya no tenía nada de la soberbia con la que había entrado. Estaba encorvado, con los brazos caídos a los lados, mostrando una vulnerabilidad que no le veía desde que era un adolescente. «Ya nos vamos, mamá», dijo con una voz muy queda. Mañana te hablo para ver cómo sigues». «Está bien, Gustavo», le respondí, sin voltear a mirarlo, manteniendo la vista fija en la calle, que empezaba a oscurecer. «Que les vaya bien en su cena». Silvia se acercó también, deteniéndose detrás de su esposo. «Buenas noches, señora Herminia», dijo con un tono de voz que por primera vez me pareció sincero. «Gracias por todo». No les respondí. No había necesidad de más palabras. El silencio que se había instalado entre nosotros era diferente al de antes. Ya no era un silencio de tensión ni de incomodidad, sino el silencio de un nuevo orden que se había establecido en nuestra relación. La dinámica de poder había cambiado para siempre. Ya no era la anciana pensionada que recibía con sumisión las migajas de atención de su hijo exitoso. Era la matriarca que había comprado su existencia con el precio de su propia carne, y ellos lo sabían. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo estrecho. La puerta principal se abrió y se cerró con un chasquido suave. A través de la ventana, vi cómo ambos caminaban hacia el automóvil moderno. Gustavo abrió la puerta para Silvia, pero antes de subir, él mismo, se quedó parado un momento junto al coche, mirando hacia mi ventana. La luz de la calle iluminaba su rostro pálido. Me miró durante unos segundos, con una expresión que mezcla de dolor y de un profundo respeto que nunca antes había visto en sus ojos. Luego, subió al auto y encendió el motor. El vehículo se alejó despacio, perdiéndose en la oscuridad de la avenida principal. Me quedé sola en el comedor, rodeada por el aroma a cilantro y café frío que todavía flotaba en el aire. Me acerqué a la mesa y tomé la vieja caja de cartón entre mis manos. Sentí su peso, que ahora me parecía mucho más ligero que antes, como si al compartir el secreto con mi hijo, una parte de esa carga por fin se hubiera esfumado. Caminé de regreso a mi recámara, abrí el ropero de madera de pino y coloqué la caja en su lugar de siempre,
detrás de las cobijas de invierno. Al cerrar las puertas, las bisagras rechinaron con el mismo ruido de siempre, pero esta vez el sonido no me pareció triste. Era el sonido de una historia que por fin había sido puesta en claro, el registro de una vida que había costado mucho mantener, pero que hoy, por fin, empezaba a valorarse en su justa medida. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, de esos azules claros que solo se ven en la ciudad después de una buena llovizna nocturna. Me levanté a las 6, como ha sido mi costumbre desde que trabajaba en la central telefónica. Las articulaciones me dolieron un poco. Ese aviso constante de mis 69 años que ya no me quito de encima, pero esta vez el dolor no me pesó en el alma. Al contrario, sentí una ligereza extraña en el pecho, como si los pulmones míos hubieran encontrado un aire nuevo, más puro, libre de la pesadumbre que me venía rondando desde hacía meses. Fui a la cocina descalza, sintiendo el frío noble del piso de cemento en las plantas de los pies. Puse a hervir el agua para mi café de olla, echándole su pedacito de canela y su cucharada de piloncillo. Mientras el vapor empezaba a empañar los vidrios de la ventana, me quedé mirando el comedor vacío. La mesa de madera lucía limpia, pulida por mis propias manos con un trapo húmedo la noche anterior. Ya no estaban las tazas de café frío, ni las boronas del pan, ni ese desorden de papeles amarillentos que desnudaron la verdad de nuestras vidas. Pero el ambiente todavía guardaba el eco de lo que ahí había pasado. Era la primera vez en muchos años que no sentía miedo de la soledad de mi casa. A veces, cuando una se va haciendo vieja y los hijos crecen y hacen sus vidas lejos, las paredes de la casa se le van encima a una. Te da por pensar que ya no sirves para nada, que eres solo un mueble viejo que estorba en el camino de los jóvenes. Pero esa mañana comprendí que mi vejez no era una derrota. Esos papeles que saqué de la caja de cartón no eran solo recibos de medicinas. Eran mis medallas de batalla. Eran la prueba de que yo, Herminia, una simple telefonista jubilada, le había ganado una guerra a la muerte con el único armamento de mi trabajo y mi terquedad de madre. A las 8 de la mañana, el teléfono negro que tengo colgado en la pared del pasillo interrumpió el silencio con su repique chillón. Durante más de 30 años me gané la vida conectando las voces de los demás, entendiendo el estado de ánimo de la gente con solo escuchar el primer «bueno». Cuando levanté el auricular, supe de inmediato quién estaba del otro lado del cable, antes de que abriera la boca. «¿Mamá?». La voz de Gustavo sonó suave, despojada de esa prisa fastidiada que siempre traía encima. «Buenos días. ¿Cómo amaneciste?». «Buenos días, hijo», respondí, acomodándome el rebozo sobre los hombros. «Bien, gracias a Dios. Aquí, preparándome un café. ¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo?». Hubo un silencio del otro lado de la línea. No era un silencio incómodo, sino uno de esos silencios donde la gente toma aire para no quebrar la voz. En mis tiempos de operadora, aprendí a respetar esos segundos de duda. «Bien, mamá». «Todo bien», dijo por fin. «Solo quería saber cómo estabas. Ayer me quedé muy preocupado. No pude dormir casi nada le dando vueltas a las cosas. Silvia también se siente muy apenada contigo. No te preocupes por eso, Gustavo», le dije con calma, sirviéndome el café en mi taza de cerámica. Lo que pasó ayer tenía que pasar. Las cosas no se pueden quedar guardadas para siempre en una caja de cartón. A veces hace falta abrir las ventanas para que corra el aire y se lleve el polvo. «Sí, mamá», contestó, y escuché cómo soltaba un suspiro largo. «Tienes razón. Yo quería pedirte si nos dejas ir a comer contigo el próximo domingo, pero esta vez no quiero que cocines. Silvia y yo queremos llevar la comida. O si prefieres, podemos ir a ese restaurante de comida corrida del centro que tanto te gustaba cuando yo era chico, el que tiene los portales de piedra». Sonreí para mis adentros, sintiendo un calorcito dulce en el estómago. El restaurante de los Portales era un lugar sencillo donde vendían el mejor mole de olla de la zona, pero hacía años que no íbamos porque Gustavo decía que el rumbo se había puesto muy popular y que no había dónde estacionar su carro de lujo. «Me parece muy bien, hijo», le respondí. «Hace mucho que tengo antojo de ese mole de olla. Nos vemos el domingo entonces». «Gracias, mamá. Te mando un abrazo muy fuerte. Te quiero mucho». «Y yo a ti, hijo. Con cuidado en la calle». Colgué el auricular despacio, sintiendo que cada una de las conexiones de mi vida por fin estaba en el lugar correcto.
el tablero de mi existencia, que por tanto tiempo había tenido las líneas cruzadas por el orgullo de mi hijo y mi propio silencio, ahora mostraba una señal limpia y clara. Durante la semana, mi rutina cambió de una manera que no me esperaba. El vecindario de siempre seguía ahí, con los ruidos de los camiones de gas, los gritos de los niños que iban a la escuela y el ladrido de los perros en las azoteas. Pero yo ya no me sentía la misma vieja cansada que salía a barrer la banqueta con la mirada baja. Ahora barría con la espalda derecha, saludando a las vecinas con una sonrisa amplia y firme. La señora de la tienda de la esquina, que siempre me hablaba con esa lástima condescendiente con la que se trata a las viudas solas, me miró extrañada cuando le cobré el cambio completo de mis mandados sin titubear. El respeto es una planta que se riega desde adentro. Cuando una decide valorarse a sí misma, el mundo entero empieza a notar la diferencia. Ya no me importaba si mi vestido de percal estaba un poco descolorido o si mis zapatos eran sencillos. Sabía que cada hilo de mi ropa y cada rincón de mi casa habían sido ganados con una dignidad que ninguna marca de lujo podría comprar jamás. El domingo llegó rápido. La mañana estaba fresca y me puse mi mejor suéter de lana tejida, ese de color verde pino que me hacía resaltar los ojos grises. Me peiné con cuidado, recogiéndome el cabello blanco en un chongo firme detrás de la nuca, asegurándolo con las horquillas de metal que usaba desde mis años de juventud. A las 2 de la tarde, escuché el motor del automóvil de Gustavo detenerse frente a la entrada. Me asomé por la ventana y vi cómo se bajaba. Esta vez no traía esa prisa que lo hacía caminar como si el tiempo fuera dinero. Caminó despacio, mirando las flores de las macetas que tengo en la entrada, unas begonias que se niegan a morir a pesar de las heladas. Detrás de él venía Silvia. Ya no traía esos tacones altos que hacían un ruido molesto en mi piso de madera. Vestía unos zapatos planos, sencillos, y una falda holgada que la hacía ver mucho más joven y natural. En las manos traía una maceta pequeña con una planta de cuna de Moisés, de esas de hojas verdes y brillantes que purifican el aire. Abrí la puerta antes de que tocaran. Gustavo me miró y sin decir una sola palabra se acercó y me dio un abrazo largo, apretado, de esos que no me daba desde que era un chamaco que regresaba de la secundaria con la mochila rota. Sentí su respiración tranquila contra mi hombro, una respiración limpia, fuerte, la misma que tantas noches me costó mantener viva a fuerza de rezos y dobles turnos de trabajo. «Hola, mamá», me dijo al oído, con un tono dulce que me curó de golpe todos los desvelos del pasado. «Hola, hijo. Pasen, pasen, que el aire de la tarde ya se está poniendo fresco». Silvia se acercó con timidez, extendiéndome la maceta de la planta. Sus ojos ya no tenían esa mirada despectiva que solía lanzar a mis cortinas remendadas. «Buenas tardes, señora Herminia», dijo con una sonrisa suave. «Le traje esta planta para su comedor. Me dijeron en el vivero que es muy buena para mantener limpio el aire de las casas. Pensé que le gustaría». «Muchas gracias, Silvia», le respondí, tomando la maceta con mis manos nudosas. «Está preciosa. Vamos a ponerla justo en el centro de la mesa, donde le dé la luz de la ventana». Nos acomodamos en el comedor. Gustavo traía una bolsa grande con recipientes de comida del restaurante de los Portales. Él mismo se encargó de servir el mole de olla en mis tazas de barro, moviéndose por la cocina con una soltura que nunca antes le había visto. Silvia lo ayudaba, buscando las cucharas y el salero sin que yo tuviera que levantarme de mi silla. Mientras comíamos, la plática fluyó de una manera diferente. Ya no se habló de las mensualidades del carro nuevo, ni de los negocios de Gustavo, ni de las marcas de ropa de sus amigos de la infancia. Gustavo me preguntó por mis años en la central telefónica, por las anécdotas de las compañeras operadoras y por cómo era la ciudad cuando las calles todavía eran de tierra y las llamadas se enlazaban a mano con clavijas de metal. Yo les conté cómo era el trabajo en las noches de tormenta, cuando las descargas eléctricas hacían zumbar las líneas y nosotras teníamos que mantener la calma para conectar las llamadas de emergencia de los médicos y de los bomberos. Les hablé de la solidaridad de las compañeras, que se cooperaban con unos centavos para comprarle el pan a la que andaba más necesitada, y de cómo aprendimos a ser una familia sin tener la misma sangre. Gustavo escuchaba con los ojos abiertos,
como si estuviera descubriendo un mundo nuevo, un pasado del que nunca se había tomado la molestia de enterarse. Vi cómo miraba mis manos mientras yo gesticulaba para explicarle el funcionamiento del conmutador. En sus ojos ya no había lástima ni soberbia, había un respeto profundo, una admiración de hijo que por fin entiende que su madre es mucho más que la anciana que le hace de comer. Al terminar de comer, Silvia se levantó de inmediato para lavar los platos. Yo intenté pararme para ayudarla, pero ella me tomó suavemente del hombro y me hizo regresar a mi silla. «No, señora Herminia, por favor, quédese sentada», me dijo con un tono de voz firme pero cariñoso. «Descanse. Déjenos consentirla un poco. Gustavo y yo nos encargamos de limpiar todo». Me quedé en mi lugar, observándolos trabajar juntos en la pequeña cocina. Gustavo secaba los platos con el trapo de cocina que yo misma había bordado, mientras Silvia los lavaba en el fregadero de peltre. Verlos así, compartiendo la tarea en silencio, me dio una paz que no puedo describir con palabras. Comprendí que la lección del domingo anterior no solo había servido para defenderme a mí misma, había servido para salvarlos a ellos de su propia vacuidad. Les había enseñado que la riqueza no está en las cosas que se poseen, sino en las historias de entrega y amor que sostienen esas vidas. Cuando la tarde empezó a caer, Gustavo se sentó de nuevo a mi lado. Tomó mi mano derecha entre las suyas y la acarició con suavidad, recorriendo con sus dedos las manchas de la edad y las arrugas que el tiempo había dibujado en mi piel. «Mamá», me dijo con voz baja, mirando nuestras manos unidas. «El otro día fui al Monte de Piedad». Me quedé en silencio, mirándolo con curiosidad. «Fui a buscar las joyas que empeñaste por mí», continuó, y vi cómo se le humedecían los ojos. «El anillo de bodas de la abuela y tu cadena de 15 años. Sé que pasó mucho tiempo y que las boletas ya estaban vencidas desde hace décadas, pero hablé con el gerente para ver si por casualidad tenían registros o si se podía rastrear algo parecido en las subastas. Me dijeron que es imposible recuperarlas después de tantos años». «Ay, hijo», le dije con una sonrisa tierna, apretándole la mano. «No te preocupes por eso. Esas joyas cumplieron su propósito hace mucho tiempo. El oro no sirve de nada si se queda guardado en un cajón. Sirvió para comprarte el aire que hoy respiras, y ese es el mejor destino que pudieron tener». «Lo sé, mamá», respondió Gustavo, y una lágrima le rodó por la mejilla. «Pero me dolía saber que habías perdido tus únicos recuerdos familiares por mi culpa. Por eso quiero que tengas esto». Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una cajita pequeña de terciopelo azul. Me la entregó con dedos temblorosos. Abrí la cajita despacio. Dentro, descansando sobre una cama de seda blanca, había una cadena de oro delgada, con un dije pequeño en forma de un teléfono antiguo, de esos de disco de marcar que usábamos en las oficinas de antes. Era una pieza sencilla, delicada, pero con un detalle tan hermoso que me hizo dar un vuelco al corazón. «No es la cadena de tu papá, mamá», me dijo Gustavo, mirándome con una devoción que nunca antes le había visto. «Pero la mandé a hacer especialmente para ti, para que recuerdes siempre que tu hijo sabe de dónde viene su vida y que está orgulloso de la mujer que se partió el lomo en esa central telefónica para mantenerlo a salvo». Me quedé mirando el dije de oro durante unos segundos. Las lágrimas, que tanto había aguantado durante toda esta historia, por fin rodaron libres por mis mejillas, pero eran lágrimas de una felicidad limpia, de un agradecimiento profundo con la vida por haberme permitido ver este momento antes de partir de este mundo. Me puse la cadena con la ayuda de Gustavo, sintiendo el metal frío contra mi piel, pero con un calor que me llenaba el alma entera. Me miré en el pequeño espejo que tengo en el pasillo, y por primera vez en muchos años no vi a una anciana derrotada por la vejez. Vi a Herminia, la telefonista, la madre, la mujer fuerte que había sabido defender su dignidad y su legado con el valor de su propia historia. La visita terminó cuando el sol se ocultó por completo detrás de las lomas del barrio. Nos despedimos en la puerta con abrazos sinceros, llenos de esa complicidad que solo da la verdad compartida. Los vi caminar hacia su automóvil bajo la luz de las lámparas de la calle, pero esta vez no sentí que se llevaban nada de mí. Al contrario, sentí que se iban llenos, cargados con el verdadero tesoro de nuestra familia, ese que no se devalúa con el paso de los años ni se oxida con el olvido.
Regresé al comedor y miré la planta de cuna de Moisés que Silvia había dejado en el centro de la mesa. Sus hojas verdes brillaban bajo la luz amarillenta del foco, y sus flores blancas parecían pequeñas velas encendidas en la penumbra de la noche. Me acerqué al ropero de madera de pino. Abrí las puertas y miré la vieja caja de cartón que descansaba en el fondo, detrás de las cobijas de invierno. Ya no sentía la necesidad de abrirla para recordar mis sacrificios, ni de usar sus papeles como escudo contra la ingratitud. La verdad ya no necesitaba estar guardada bajo llave. Ahora volaba libre en el aire de mi casa, en las llamadas de mi hijo que ahora me buscaba con sincero cariño, y en el respeto que por fin había reclamado para mi vejez. Cerré las puertas del ropero con un golpe suave. Las bisagras rechinaron como siempre, pero esta vez el sonido me pareció el cierre perfecto de un libro que por fin había encontrado su final feliz, el registro exacto de una vida que, a pesar de las tormentas y de los inviernos fríos, había valido la pena vivir cada minuto con el corazón por delante.